Hola amigos de Cómo Ser Feliz de 7 a 6. ¿Sabían que en días pasados tuve la fortuna de conocer la maravillosa montaña de los 7 colores o Vinicunca como se conoce en el Perú? Bueno, ya hemos llegado a cumplir la meta querida. Miren, ahí está la montaña arcoíris, la montaña de los 7 colores. 5.035 metros sobre el nivel del mar. Lo logramos. Haciendo un paralelo, hemos encontrado 7 habilidades que hacen que las personas puedan considerarse indispensables en su puesto de trabajo en el día de hoy, a pesar de la llegada de la inteligencia artificial. Así que acompáñame a descubrir cuáles son esas 7 habilidades que te harán indispensable en tu puesto de trabajo. La primera de estas habilidades hace referencia al pensamiento crítico, es decir, la capacidad que tienen las personas de resolver problemas complejos. Cada vez en las compañías hay más posibilidades de encontrar diversos problemas, pero cada vez es más escaso encontrar personas que puedan dar soluciones adecuadas o que puedan afrontar adecuadamente la solución de un problema. El tener la capacidad de estructurar diferentes fuentes, diferentes recursos y diferentes caminos para llegar a soluciones adecuadas, óptimas y además sobre todo oportunas con el cliente o de cara a un proceso, termina siendo muy importante y es una habilidad supremamente valorada por las empresas. La segunda habilidad que hemos rescatado de este análisis es la capacidad de planificar estratégicamente. Es muy complejo encontrar personas que tengan una gran capacidad de planear en su proceso. Se encuentran muchos ejecutivos, muchos trabajadores, muchos colaboradores que no saben planear adecuadamente sus procesos. No tienen la capacidad para establecer un proceso administrativo de ese famoso PHBA o de ese planear, organizar, ejecutar o controlar, que es un proceso lógico en cualquiera de los trabajos, en cualquiera de las responsabilidades, proyectos o gestiones que tenga que desarrollar. Planear termina siendo muy importante, pues hoy por hoy la gran mayoría de los proyectos no terminan fracasando por falta de recursos, sino por una mala o una ausente planeación. Así que trabaja efectivamente en ese proceso administrativo. ¿Cuáles son esas 4 fases para saber planear tu trabajo? La tercera de estas habilidades hace referencia a la priorización de las tareas. Es decir, los colaboradores que tengan la capacidad de saber identificar qué es importante y qué es urgente. Esta tiene mucho que ver con la segunda habilidad que vimos ahora, de la planificación estratégica. Pues aquellas personas que no tienen la capacidad de priorizar en su trabajo terminan desgastados y muchas veces insuficientes en su proceso. Terminan una jornada laboral diciendo hice muchas cosas pero siento que no hice nada. Y eso pasa porque te la pasas apagando incendios, todo el tiempo haciendo cosas urgentes, pero no cosas que realmente sean importantes para tu proceso. Y eso pasa porque muchas veces no sabemos generar la matriz de priorización. Recuerden que hay una matriz de priorización que más adelante en otros videos lo vamos a tocar un poco más detallado. Pero por ahora hablaremos de qué es importante y qué es urgente, qué tengo que hacer ya y qué puedo programar. ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo pedir que alguien me colabore o qué puedo delegar en otra persona? ¿O qué puedo programar para hacerlo de manera mucho más organizada y no tener que salir corriendo a realizarlo ya? Ojo, porque muchas veces hay muchas personas que tienen esa dinámica de trabajo y terminan perjudicándonos. En los equipos de trabajo es muy importante que todos manejen adecuadamente la capacidad de priorizar, de identificar qué es importante y qué es urgente. Cuando alguien en el equipo no lo hace y en muchas ocasiones eso termina siendo el líder, pues es mucho más grave, porque un líder que no sepa priorizar termina arrasando con la calidad y con el trabajo de todos. La cuarta habilidad hace referencia a la capacidad de saber comunicar, de saber transmitir tus ideas. ¿Qué tanto sabes hablar? ¿Qué tanta capacidad tienes al exponer tus ideas a un equipo de trabajo, de vender tu proyecto, de proyectarlo ante un cliente, de pararte ante una junta directiva o ante un comité ejecutivo o a un comité de trabajo? Si sientes temor, si sientes cosquillas, si sientes ansiedad y sientes
que hablar no es lo tuyo, pues preocúpate, porque esa es una habilidad que es muy importante en el día de hoy. Aprender a hablar, aprender a comunicar lo que piensas y lo que tienes que presentar termina siendo muy importante. Debes prepararte, porque aprender a comunicar es una habilidad indispensable en el mundo de hoy. La quinta de esas habilidades hace referencia a la capacidad de negociación, es decir, ¿qué tanta capacidad de negociación tienes en tu proceso? Y no hace referencia solamente a áreas comerciales, también hace referencia a las personas que tienen capacidad de negociar entre áreas, al interior de la compañía o al interior de tu proceso. Todo el tiempo estamos en proceso de negociación. El llegar y encontrar ese equilibrio del gana-gana termina siendo muy valioso, pero eso requiere de ciertas habilidades para aprender a negociar. Tener conversaciones difíciles, saber en qué momento sentar una posición y saber en qué momento soltar un poco esa posición. Ser un poco maleable en ese tipo de situaciones, determinar como un termómetro o como un cronómetro en qué momento tengo que tratar de buscar la opción de convencer a mi público o en qué momento puedo ceder para encontrar un arreglo o una negociación colectiva. Saber negociar entonces termina siendo supremamente valioso. La sexta de estas habilidades hace referencia a crear conexiones fuertes. Y esto hace referencia entonces a las relaciones laborales con tu equipo. ¿Qué tan bien manejas tus buenas relaciones en tu equipo de trabajo? Es cierto que muchas personas dicen que a los trabajos no van a buscar amigos, pero la pregunta es, ¿podrías trabajar con un enemigo? Difícil. O sea que vale mejor tener una buena vibra y tener un buen ambiente de trabajo, crear un buen clima de trabajo. Puede que haya diferencias, pero de manera asertiva, comunicarlo, decirlo para que la relación no se tensione y no se termine minando el clima de trabajo. Así que tener un buen ambiente de trabajo creando conexiones fuertes termina siendo muy valioso para cada uno de nosotros. Y la séptima habilidad hace referencia a la inteligencia emocional. El profesor Daniel Goleman nos dice que hoy las personas más exitosas son las que tienen la capacidad de establecer mejores relaciones, es decir, una mayor capacidad del control de sus emociones. Saber controlar tus emociones, saber identificar tus emociones y saber autorregularlas termina siendo muy importante en el mundo laboral. Muchas veces las compañías terminan invirtiendo grandes cantidades de dinero en cómo recomponer el éxito en un proceso, cómo crear o cómo recomponer el camino de la cultura organizacional, pero descuidan y se olvidan que deben trabajar un poco más al interior de las personas, porque tenemos que aprender, como cualquier persona, a educarnos emocionalmente. A nosotros nunca nos capacitan o nos educan emocionalmente. Solamente en las generaciones actuales estamos viendo cómo se les educa a los niños al tema del manejo de las emociones. Pero la gran mayoría de las personas no llegan con una educación emocional al trabajo, generando un caos o un mini caos dentro del proceso. Y en gran parte no avanzan los procesos, no se solucionan los conflictos y no se logran los resultados porque hay un pésimo manejo emocional al interior de cada una de las personas y por consiguiente del equipo de trabajo. Todos generaremos un cóctel de emociones en el puesto de trabajo y recuerden que lo he dicho en videos anteriores, no hay nada más contagioso que una emoción. Así que en el lugar de trabajo debemos manejar una adecuada inteligencia emocional. Más adelante en otros videos contaremos un poco algunas técnicas para aprender a manejar y mejorar nuestra capacidad de la inteligencia emocional. Y bien amigos, estas son las 7 habilidades que te pueden hacer indispensables en tu puesto de trabajo a pesar de la llegada de la inteligencia artificial. Comparte este video, dale like y síguenos para que sigamos cada vez aprendiendo y generando mucho más conocimiento alrededor de los lugares de trabajo y de las organizaciones que merecen mejores ambientes. Recuerden que todos merecemos ser felices en el trabajo. Nos vemos.